Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es 12 de noviembre del 2025 y ahora aquí son las 6 de la tarde. Bueno, hoy vamos a hacer un post especial. Estaba previsto que viéramos, creo que era Deuteronomio. Sí, ya no me acuerdo cuál era lo que teníamos previsto. Sí, habíamos visto Deuteronomio, pero como de Deuteronomio hacemos dos seguidos consecutivos, pues el que teníamos para hoy lo veremos el viernes próximo, Dios mediante. Si ahora el título exacto no me acuerdo, pero si ustedes ven el vídeo de ayer en la introducción, será en los minutos 1 o 2, como mucho 3, pues podrán saber de qué se trata. Bien, hoy vamos a ver un artículo que publiqué ayer del doctor Stephen Jones que se titula Peniel, el ángel de tabernáculos, que me pareció muy interesante y para tener en cuenta. Lo he leído hoy otra vez y lo he repasado con detenimiento y es importante porque los posts de Stephen Jones a veces uno no capta, hay detalles que se nos escapa y eso nos pasa exactamente lo mismo con la palabra de Dios, ¿no? A no ser que el Espíritu nos haga hacer énfasis o enfocar en ciertos detalles, en ciertos matices, en ciertas fechas o en cosas que se repiten, pues no caemos en la cuenta de todo el significado. Y así como yo lo leí ayer y me parecía interesante, hoy todavía me lo parece más porque he visto hay cosas que no había visto ayer. Bueno, comencemos. Como le digo, es un artículo de ayer, 11 del 11, del doctor Stephen Jones, y dice así: la mañana del 8 de octubre de 1995, ojo porque eso de el 8 de octubre se va a repetir esta fecha, hay que tenerla en cuenta. Yo las he puesto en un color diferente. El 8 de octubre de 1995, mientras desayunaba en Carolina del Norte, donde impartía un curso en una conferencia, él era el conferencista en una conferencia en Carolina del Norte, de repente vi a un ángel de pie en un rincón de la habitación. Esta es una experiencia que él tuvo y que ha contado varias veces. Yo se la he escuchado por lo menos 2 veces anteriormente y creo que esta es la tercera. En un rincón nadie más pareció verlo. De repente dice, vi a un ángel de pie en el rincón de la habitación. Nadie más pareció verlo. Le pregunté, es decir, en mi mente, en silencio, ¿quién eres? Y su respuesta fue Peniel. Me pareció muy extraño porque siempre había pensado que Peniel era un lugar, no un nombre. Y a mí me pasó, hasta que no leí esto de Stephen Jones, no esta vez, sino en otras ocasiones, yo pensaba que ahí solo había un Peniel, ¿no? Pero parece ser que hay 2 nombres que se mencionan en ese pasaje, que uno es Peniel y otro es Penuel, que no es lo mismo. Y hay que tener en cuenta que no es lo mismo y aquí hoy lo vamos a ver muy claro. Su respuesta fue Peniel. Dice, me pareció muy extraño porque siempre había pensado que Peniel era un lugar, no un nombre. Terminé de comer y rápidamente, y luego me excusé para investigar más a fondo. Se conoce que les dijo a los compañeros de mesa que le excusaran, que tenía que ir a revisar ese pasaje en su Biblia, ¿no? Terminé de comer rápidamente y luego me excusé para investigar más a fondo. Solo entonces comprendí que Jacob llamó al lugar Penuel, pero que el ángel con quien había luchado se llamaba Peniel. O sea, Peniel era el ángel y el lugar era Penuel. Génesis 32:30 dice que Jacob llamó al lugar Peniel, pero el versículo siguiente dice, cuando cruzó Penuel le salió el sol.
Así que ahí vemos que parece una contradicción. Vamos a ver cómo conjugamos esas dos cosas, ¿no? La palabra lugar, decía Jacob, se llamó al lugar Peniel, dice, la palabra lugar en el versículo 30 proviene del hebreo, que a menudo significa un estado físico o mental. Eso según la concordancia de Strong en el número 2725. Al parecer, el estado físico o mental de Jacob se llamaba Peniel, pero el lugar en la tierra se llamaba Penuel. Años después, durante la batalla de Gedeón, todavía se le llamaba Penuel, Jueces 8:8. Creo que el estado físico mental de Jacob, bueno, entonces vemos que esto podía ser un estado mental o emocional de Jacob en aquel momento, ¿no? La secuencia del viaje profético de Jacob de Padán Aram y sus regresos de cuando fue a Padán Aram a la casa de Labán y cuando volvió, parece que eso profetiza de las fiestas, de todas las fiestas, ¿no? De tanto de primavera como de otoño. Véase Las leyes de la segunda venida, que es un libro que pueden descargar, ya saben, aquí de este blog Tabernáculos o de cualquier otro, y también lo pueden escuchar, que está grabado en este mismo canal de YouTube de Graneros de José. En Las leyes de la segunda venida del capítulo 4, su experiencia en Peniel representó el jubileo justo antes de concluir su viaje a Sucot, Tabernáculos. Es decir, cuando el Señor nos lleva al Jordán, pues es un poquito antes de cruce del Jordán, solemos tener la experiencia de Peniel, que es cuando luchamos con el ángel, ¿no? Y el ángel nos lleva a la rendición. Ese ángel se puede disfrazar del hermano de Jacob, Esaú, se puede disfrazar de un padre que a usted lo tiene frito, se puede disfrazar de un pastor que le está haciendo la vida imposible, se puede disfrazar de una esposa, se puede disfrazar de un hijo, de un trabajo, lo que usted quiera, pero normalmente ahí tenemos que luchar, o es algo con lo que venimos luchando desde hace tiempo, algo con lo que el Señor seguramente nos está pidiendo que le integremos, pero es como un gigante que nos asusta, ¿no? Como les asustaban los gigantes a los espías que dieron el mal informe. Y entonces muchos de los que el Señor lleva al Jordán y les deja, digamos, atisbar, algunos desde el monte Pisga, ¿no? La tierra prometida a lo lejos, y algunos incluso se adentran un poquito en la tierra prometida, pero ven los gigantes y se echan para atrás y reculan. Entonces les advierto que no tienen que tener temor de los gigantes, tienen que creer que si el Señor los ha llevado hasta allí, no es para volver atrás, como dice el corito. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Así que no reculen, pídale al Señor que les quite el miedo, que les dé valor, pero no reculen. Y eso es justo antes luego entonces ya ahí acabamos derrengados, acabamos con eso, el Señor toca el encaje de nuestro muslo, que es el asento de nuestra fuerza almática, de nuestra fuerza vital, y entonces ya nos rendimos y podemos entrar al Jordán y caer allí en el fondo del Jordán, ser sepultados y salir del otro lado a Gilgal ya en resurrección. Bueno, siguiente epígrafe. Peniel sacó a Israel de Egipto. O sea que Peniel vamos a ver, que es el ángel que el Señor usó para sacar a Israel de Egipto y llevarlo al desierto. Mientras estudiaba las Escrituras ese día, descubrí que Peniel había guiado a Israel en su salida de Egipto. Dirán ustedes, bueno, pero no era el ángel de Jehová, no era el Señor mismo. Pues no. Éxodo 13:18 dice que Dios guió al pueblo desde su punto de partida en Sucot. Éxodo 13:20. Cuando llegaron al Mar Rojo se nos dice que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se movió y se puso detrás de ellos. Entonces vemos que era un ángel. Éxodo 14:19. El contexto muestra que el ángel se manifestó como una columna de nuevo y una columna de fuego. Esa es la forma en que aquel se manifestó. No se manifestó como se le manifestó al doctor Stephen Jones, que supongo que sería en forma de un hombre. En otras palabras, Dios los guió. Dios los guió. Pero su presencia se manifestó
mediante un ángel. O sea, Dios los guió, pero su presencia se manifestó mediante un ángel. Por eso Isaías 63:9, aquí tenemos otra confirmación, nos dice que el ángel de su presencia los salvó. La palabra hebrea traducida como presencia es paniín, que significa rostro, presencia. De ahí proviene el nombre Peniel, que quiere decir rostro o presencia de Dios. Es decir, Peniel, el llamado es manifestar la presencia de Dios. Los israelitas perdieron la presencia de Peniel tras rebelarse contra Dios y adorar el becerro de oro. Moisés intercedió por el pueblo, pero en Éxodo 32-34 Dios le dice: ve ahora, guía al pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti. Pero unos versículos más adelante Dios dice en Éxodo 33:2 y 3: enviaré un ángel delante de ti, porque no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo obstinado y podría destruirte en el camino. Es decir, apártate de mi vista, porque si no me vas a enfadar tanto que te voy a dar un soplamocos. El pueblo tomó esto como malas noticias, como nos dice el versículo 4, que dice: cuando el pueblo oyó estas tristes palabras, se puso de luto y ninguno de ellos se puso sus adornos. Fue una noticia triste porque Dios mismo, es decir, su presencia personal a través de Peniel, se había apartado de ellos. Repito, fue una noticia triste porque Dios mismo, es decir, su presencia personal a través de Peniel, se había apartado de ellos. Por lo tanto, el ángel que los guió a partir de entonces fue otro, no Peniel. Ahora veremos a continuación quién es ese ángel. Dios les dio un ángel sustituto en ese momento para conducirlos a la tierra prometida después de 40 años en el desierto, pero en este caso ya este nuevo ángel no los iba a introducir directamente, sino que los llevaría por otro camino más largo, donde al final tendrían que cruzar el Jordán. No podrían entrar en la tierra prometida directamente, no podían ser transformados, o sea, sino tenían que cruzar el río Jordán, que simboliza la muerte y la resurrección, como veremos. Bien, el llamado de Miguel, que es el ángel que el Señor mandó como sustituto de Peniel. Dice así: Peniel estaba siendo reemplazado por otro ángel, quien más tarde se reveló como Miguel, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, dice Daniel 12:1. Daniel nos dice además que cuando Miguel cumpla su misión, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Daniel 12:2. En otras palabras, Miguel es el ángel de la resurrección. Peniel, por otro lado, es el ángel de la transfiguración, es decir, en la transfiguración sin tener que morir antes, que eso es lo que está reservado. La misión de Peniel es llevar a los vencedores ahora. Si no hubiese tenido que ser destituido o sustituido por Miguel, pues hubiese llevado a todos a la transfiguración. Pero entonces eso tuvo que ser pospuesto al final de nuestros días, a nuestros tiempos, donde solamente los vencedores, por obra de Miguel, serán transformados sin la muerte, los que sean vencedores, no toda la iglesia. Segundito, que parece que esto no está bien enchufado. Vamos a ver. Bien, repito, Miguel es el ángel de la resurrección. O sea, nos lleva a través del Jordán, que significa la muerte, y luego viene la resurrección. Peniel, por otro lado, es el ángel de la transfiguración sin tener que morir antes. Eso tiene una aplicación tanto espiritual como natural, ¿no? En el caso de geográfico, hablando del tema geográfico en aquellos tiempos. Bien, Peniel había guiado a Israel a Canaán desde Cades Barnea en el sur, sin necesidad de cruzar el río Jordán. Pues Peniel les iba a llevar por un camino mucho más derecho, ¿verdad? Repito, Peniel habría guiado a Israel a Canaán desde Cades Barnea, en el sur, sin necesidad de cruzar el río Jordán, de dar un recorrido y luego entrar por el oriente, ¿no? Sin embargo, Miguel los guiaría finalmente a Canaán desde el este o el oriente. Para ello tuvieron que cruzar el Jordán. De este modo, la oportunidad de Israel de entrar al reino mediante la transfiguración se extinguió, obligándolos a entrar al reino únicamente a través del río Jordán, lo cual simboliza la muerte y la resurrección para nosotros. Para ellos fue algo físico, pero para nosotros tiene un significado espiritual. Tanto
Peniel como Miguel llevarían a la gente al reino, pero por distintos medios. Si no hubiesen sido rebeldes con lo del becerro de oro, pues Peniel los hubiese llevado directamente desde Cades Barnea sin tener que cruzar el Jordán. Pero como fueron rebeldes, entonces Miguel los tuvo que llevar dando un rodeo y entrar por el oriente y cruzar el Jordán. Así dice Pablo en 1 Corintios 15:51. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Vamos a ver esto de qué está. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y de nuevo en 1 Tesalonicenses 14:17, no sé por qué esto se ha movido el tamaño. De nuevo en 1 Tesalonicenses 4:17, Pablo habla de los muertos en Cristo. Pablo habla de que los muertos en Cristo, resucitarán primero, seguidos por los que están vivos y permanecen. Por los que están vivos, ¿no? Aquí hay un lío que se ha cambiado el tamaño de la letra. Quienes serán transformados. Repito, Pablo habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero, seguidos por los que están vivos y permanecen. Está hablando de la primera resurrección, de los vencedores que son resucitados, y después está hablando de los que están vivos y permanecen. Es decir, los que están vivos y permanecen, quiere decir los vencedores que estén vivos en el momento en que esto ocurra, quienes serán transformados, es decir, los vencedores. El resultado final es el mismo. Ambos caminos funcionan, y ambos son importantes. Aquí la mayoría, aquí había algunos resaltados del doctor Stephen Jones y la mayoría son míos, y esas letras más pequeñas en azul pues son cosas que yo introduzco. Si no lo saben, se lo digo ahora para los que no lo sepan, pero si ustedes quieren ver esto sin resaltados porque quieren leerlo tal cual, pues arriba siempre en todos los posts yo pongo el enlace directo a la página del doctor Stephen Jones, donde lo pueden leer en inglés o traducirlo con el traductor sin estos resaltados. Bien, aquí estamos. Miguel es el enemigo natural o contraparte del dragón rojo. Me está cambiando las letras y me está cambiando el tamaño en algunas partes, no sé. Miguel es el enemigo natural o contraparte del dragón rojo, como se muestra en Apocalipsis 12, 3 y 7. Los dragones comen perlas. Esto lo vamos a aclarar un poquito, esto de los dragones comen perlas. Vamos a ver. Y vamos a poner Arial. Eso es. Los dragones comen perlas. Ver aquí un enlace. Yo he mirado esto de los dragones comen perlas, ¿de dónde lo habría sacado el doctor Stephen Jones? No lo sé, no lo dice. Y le he preguntado a Grok, a la IA de Elon Musk, ya saben, de X, y le hice la pregunta, ¿de dónde viene la expresión los dragones comen perlas y qué significado espiritual tiene? Esto es lo que me ha dicho. Origen de la expresión los dragones comen perlas. Parece ser que viene de un origen chino. Ustedes si clican en el enlace lo pueden leer completo, yo no lo voy a leer completo. Dice, no se trata de un refrán idiomático literal en español con un origen hispano, sino de una referencia poética o metafórica al simbolismo de los dragones chinos conocidos como long en mandarín y la perla mística que suelen perseguir, custodiar o consumir en las leyendas, ¿no? Dice la mitología, bueno, eso tampoco tiene significado espiritual. Espiritualmente, la expresión evoca la idea de que los dragones, símbolos de poder divino y equilibrio cósmico y transformación, consumen la perla para acceder a su esencia vital, representando un proceso de iluminación y crecimiento interior. La perla no es solo un objeto precioso, sino un emblema profundo en el taoísmo y budismo. Poder, sabiduría e iluminación.
poder y equilibrio, prosperidad y protección, todas esas cositas. Bueno, si quieren ver el tema completo, lo pueden. Dice, en resumen, esta expresión invita a reflexionar sobre la búsqueda interior de tesoros espirituales, no acumulados egoístamente, sino consumirlos para trascender, como el dragón que se eleva con la perla en su interior. Si se usa en contextos modernos, arte, meditación y literatura a menudo alude a superar desafíos personales para ganar insight divino. Bueno, eso es lo que dice Groh. Que ya saben que todas estas cosas hay que cogerlas pues siempre entre comillas, ¿no? Pero bueno, yo creo que quizás el doctor Stephen Jones lo ha podido sacar de alguna cosa de esta, o él tuvo algún tipo de revelación, o ahí va, perdón, que he cerrado el que no tenía que cerrar. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, aquí estamos. Bueno, otra vez se me han cambiado las letras. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, ya lo arreglaré luego, para no marearles a ustedes. Bien, dice, ahí tienen el link, como digo, si quieren ver esa información de Groh completa, pues clican y lo pueden ver en el blog Tabernáculos. Como les decía, Stephen Jones, no sé si tuvo algún tipo de revelación o lo ha sacado de algún libro que ha leído o no sé de dónde, o de alguien que le ha comentado esa historia. Dice, y continúa diciendo, doctor John, dice, Miguel es el enemigo natural o contraparte del dragón rojo. Los dragones comen perlas, decíamos, ¿no? Y el dragón rojo ha devorado, entre comillas, la perla de gran precio. ¿Quién es la perla de gran precio? Pues la Iglesia, de forma similar a como Jonás fue tragado por el monstruo marino. El llamado de Miguel es obligar al dragón rojo a regurgitar la Iglesia en la resurrección. Es decir, que es como si el diablo se habría tragado a la Iglesia y ahora en el tiempo de la resurrección la regurgita. Pero Peniel, quien se reveló en octubre de 1995, como hemos dicho antes, octubre de 1995, esta es la fecha clave que luego veremos por qué. Octubre de 1900 es el enemigo natural del príncipe de Persia y el ángel que lleva a cabo la transfiguración de los vencedores al final de los tiempos. Miguel tiene como adversario al dragón rojo y la contraparte de Peniel o del adversario de Peniel pues es, como decimos aquí, el príncipe de Persia, que luchó también con Daniel. Cuando Peniel se reveló el 8 de octubre de 1995, aquí tenemos otra vez, 8 de octubre de 1995, que es cuando se le apareció a Stephen Jones, se marcó el inicio de la cuenta regresiva hacia la transfiguración. Ahí comenzó la cuenta regresiva, ahí comenzaría el llamado de llevar a los vencedores a la transformación, a la transfiguración, ¿no? Eso fue hace 30 años, en aquel entonces era imposible saber que aún quedaba mucha preparación por hacer antes de que la obra de Peniel pudiera completarse. Resultados de la rebelión de Israel. Siguiente epígrafe. La rebelión de Israel en tiempos de Moisés retrasó su entrada al reino durante 38 años. Este dato también lo he puesto en rojo, 38 años, Deuteronomio 2.14. También modificó la forma en que la mayoría de ellos entrarían al reino, no directamente, sino a través del Jordán. En la profecía a largo plazo, la rebelión de la iglesia en el desierto, que es la iglesia de Pentecostés del año 33 al año 1993, que es como se la llama en Hechos 7:38, la iglesia en el desierto, pospuso el cumplimiento de la fiesta de tabernáculos por otros 70 jubileos, a partir del cruce del Jordán. Es como una gran demora de 70 jubileos mientras el dragón rojo de Babilonia intenta digerir la perla. El año 2024-2025, que es en el que estamos, ¿verdad? Aunque ya marcó, el doctor Stephen Jones decía en la traducción marca, me digo marcó porque ya hemos entrado en el año, digamos, 2025-2026, espiritualmente hablando, si tomemos en cuenta que la
tabernáculos del 2025 ya lo hemos dejado atrás. El año 2024 y 2025 marcó el 70º o el 70 aniversario del cruce del Jordán. Además, desde el 120 aniversario, supongo que yo he puesto aquí, porque no dice el doctor Stephen Jones, que será desde Adán, el 120 jubileo desde Adán, 1986 a 1997, hasta 2024, 2025. Dice, transcurren 38 años, y esto debería alertarnos. Es decir, lo mismo que hubo un retraso de 38 años aquí vemos que está este retraso también desde que se ha manifestado Peniel hasta ahora. O sea que la cosa, esto por lo menos, aunque no lo dice directamente el doctor Stephen Jones, pues deja entrever que estamos pues en el momento que puede ser clave. No tomen esto como una profecía. El doctor Stephen Jones nunca da esto el carácter profético, sino que son esos cálculos que él establece, pero a veces puede que falte algún dato que él descubre más tarde, alguna cosa que no ha tenido en cuenta y demás. Pero bueno, son cosas que debemos tener en cuenta y debemos estar alerta, ¿no? Bien, vamos al siguiente epígrafe, que es el mal informe de los espías superado. Saben que esto se está refiriendo supongo, ¿no? Porque al mal informe que los espías dieron cuando fueron enviados a espiar la tierra prometida. De los 12 solamente Josué y Caleb dieron un buen informe y los otros 10 fueron un mal informe porque les asustaron los gigantes, les asustaban, como hemos dicho antes. Cuidado con esos gigantes que cuando el Señor nos lleva a cruzar el Jordán nos pueden disuadir. Tenemos que ser valientes y confiar en que el Señor, lo mismo que les dijo a ellos, o como dijo Josué, los comeremos como pan, que no nos vamos a morir. Aunque a veces puede parecer que llegamos casi a ese punto, pero el Señor no nos dejará ser probados más de lo que podamos soportar. Pero entrar a la vida victoriosa merece la pena el precio, ¿verdad? Pagar el precio. Cuando Peniel se me reveló en Carolina del Norte, dice el doctor Jones, aquella mañana de domingo 8 de octubre del 95, yo ignoraba que ya había sido liberado en Japón por un grupo de creyentes entre los marines estadounidenses. 6 semanas después de que Peniel se me revelara, tuve una reunión en Portland, Oregón, y resultó que una misionera llamada Ginny viajó desde Roseburg para asistir. Acababa de regresar de Japón. Me contó que un grupo de unos 40 marines de la base en Japón habían orado y ayunado del 1 al 7 de octubre para que les permitieran celebrar reuniones de avivamiento en la base. Sin embargo, estaban frustrados porque el capellán no lo autorizaba. El domingo 8 de octubre por la mañana fueron al malecón y le preguntaron acerca de la oscura fuerza espiritual que se cernía sobre la base. De repente, desde los cielos se oyó la voz de Dios y todos le oyeron decir en voz audible: su nombre es Mal Informe. O sea, parece que era el espíritu que estaba detrás o inspirando a los espías que dieron el mal informe. El domingo 8 de octubre, por la mañana, fueron al malecón y le preguntaron a Dios acerca de la oscura fuerza. Bueno, ya lo hemos leído, perdón. Su nombre es Mal Informe. La voz volvió a preguntar: ¿a quién creéis? Todos respondieron que creían en la buena palabra de Dios. Entonces la voz habló por tercera vez diciendo: bienaventurados los que creen en todo lo que el Señor ha dicho, los que creen que todo lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Pues esa es la fe de Abraham, ¿no? Creer que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Y si Dios ha prometido salvar a toda la humanidad, pues Él lo va a hacer. El día comenzó en Japón, la tierra del sol naciente, ese día, ¿no? El 8 de octubre. Cuando el sol salió sobre Carolina del Norte, o sea, unas horas más tarde, lógicamente, Peniel se reveló ese mismo día gracias a 40 marines en Japón, quienes rompieron vamos a poner, los 40 marines en Japón, quienes rompieron el poder del mal informe. He puesto ahí una nota mía del espíritu que inspiró a los testigos que espiaron la tierra prometida y dijeron que no se podría conquistar por los gigantes. Quienes romperían el poder del mal informe tras 70 jubileos de historia del cruce del Jordán. Cuando Ginny
me contó esa historia, me confirmó el motivo de la liberación de Peniel y me dijo que la fiesta de tabernáculos pronto se cumpliría entre nosotros. Eso le dio la pista al doctor Stephen Jones de la cuenta regresiva para la transfiguración de los vencedores. Comenzaba entonces con el llamado con la liberación de Peniel. Parece ser que había estado, digamos, en el cielo con su misión interrumpida debido a esa rebelión que hubo con los judíos que se negaron a entrar en la tierra prometida y tuvieron que cruzar el Jordán. Y ahora llegaba el tiempo en que tenía que completar esa misión. Esta historia también confirmó una revelación anterior de mi amigo Ron sobre la experiencia de Jacob con Peniel. Después de luchar con Peniel en el lugar llamado Penuel, leemos en Génesis 32-31, dice, el sol salió sobre él, justo cuando cruzaba Penuel y cojeaba de su muslo. Ahí es el amanecer del nuevo día para nosotros, ¿no? Cuando ya cruzamos el Jordán y entonces sale el sol después de haber luchado con el ángel, y cuando cruzaba Penuel, un poco más allá, ¿no? Cojeaba de su muslo, después de haber luchado con Peniel, allí en el arroyo de Jabok, creo que era. Avanzó hasta Penuel y entonces ahí le salió el sol. Ahí es cuando amanece para nosotros, digamos, la luz de tabernáculos. Ron relacionó esto con Japón, la tierra del sol naciente. Sin embargo, desconocíamos la posible implicación de Japón en esta historia profética. O sea, Ron, la revelación que le dijo a su amigo, hizo que relacionaran esto con Japón, la tierra del sol naciente. Y hasta que Ginny le contó la historia de los 40 marines estadounidenses en Japón, cuya fe en el buen informe, se entiende, de Josué y Caleb, es decir, que Dios puede cumplir lo que promete, había liberado a Peniel. Solo entonces fue liberado Peniel para dar comienzo a la cuenta atrás hacia la transfiguración de los vencedores y también para mostrarnos quiénes son los verdaderos israelitas hoy. Jacob se convirtió en israelita por la palabra de Peniel que le dijo, le puso el nombre Israel, que quiere decir Dios gobierna. Es donde no es que gobierna Jacob. Jacob no es el príncipe es Dios. Dios es el que gobierna. Por eso es Israel. El hace referencia a Isra, que quiere decir Dios gobierna, ¿no? No Jacob gobierna. Es decir, ahí es cuando conocemos la soberanía de Dios en Peniel, cuando luchamos con Peniel y en Penuel, ¿no? Jacob se convirtió en israelita por la palabra de Peniel, lo que esencialmente lo confirmó como el legítimo heredero de la primogenitura. Ya saben que había tenido ese problema, venía por la lucha que había tenido con Esaú por la primogenitura, que lo estaba persiguiendo, y de hecho salió con un ejército y pues Jacob estaba lleno de canguelo, y eso fue lo que le llevó a luchar con el ángel, digamos, hasta que se rindió y reconoció pues que Dios, siendo derrotado es cuando venció. Es cuando somos derrotados por Dios y vemos en aquello que se nos opone, no a un enemigo con nombre, sino o a las circunstancias, si son las circunstancias las que se nos oponen, sino vemos el rostro de Dios en todo aquello que nos estaba pasando, y nos sometemos y nos rendimos, entonces es cuando conocemos la soberanía de Dios y cuando pasamos a ser vencedores israelitas. Un israelita no es más que un judío que es un seguidor de Jesús, no un judío de raza. Ese es un auténtico judío, los que creen que Jesús es el Señor. Y es un israelita, es un judío transformado, madurado, que ha pasado la prueba o las pruebas. Bueno, decíamos, lo que esencialmente lo confirmó como el legítimo heredero de la primogenitura, a diferencia de Esaú Edom, de su hermano, quien lo perseguía. Por lo tanto, es necesario, esto es una advertencia que lanza el doctor Stephen Jones a los enemigos de lo que está haciendo el Señor, que ellos saben y saben quién es Stephen Jones y saben cuál es la labor que está haciendo. Les lanza una advertencia más, que yo creo que es después de muchas otras. Es necesario advertir una vez más a los edomitas, es decir, a los sionistas, que no son los legítimos herederos de la primogenitura, aunque se hayan atribuido
falsamente el nombre de Israel. Se acerca rápidamente el momento en que Edom, a quien el mundo llama Israel, confundido, porque ya saben que esto lo hemos repetido 1000 veces, el actual sionismo, el actual Israel en realidad es Edom mezclado con la judería y está cumpliendo dos conjuntos de profecías el estado actual de Israel. Las profecías relativas a Judá, a la higuera de Judá, que no va a brotar más hojas, porque si brotara hojas, que sí ha brotado hojas, pero que no va a botar fruto, porque si no, Jesús sería un profeta mentiroso, pues se han atribuido falsamente el nombre de Israel. Decíamos que está eso, y el otro conjunto de profecías que está cumpliendo el actual Estado de Israel son las relativas a Edom, que fue mezclado en la judería, fueron absorbidos por la judería ahí por el año 130 o 120 y tantos antes de Cristo, como la propia enciclopedia judía reconoce y como hemos comentado aquí muchas veces. Bueno, entonces es una advertencia al actual Estado de Israel, a Edom. Se acerca rápidamente el momento en que Edom, a quien el mundo llama Israel, porque se han disfrazado, lo mismo que Jacob se disfrazó de Esaú, ahora es Edom quien se disfraza de Jacob, de Israel. Demostrará ser indigno de la primogenitura, como lo estamos viendo, por su genocidio, por sus maldades, por el control del mundo, por someter al mundo a esclavitud babilónica, por todo eso. Se acerca rápidamente, repito, el momento en que Edom, a quien el mundo llama Israel, demostrará ser indigno de la primogenitura y será juzgado según la ley del hijo terco y rebelde, o aborrecido si quieren, Deuteronomio 21, 18 al 21. Estamos viendo, bueno, no sé si es lo mismo, el hijo aborrecido es aquel que pertenece a la esposa que no es a la esposa aborrecida, más bien. El hijo terco y rebelde, el hijo aborrecido no tiene por qué ser forzosamente un hijo rebelde, sino que al padre de familia, al cabeza de familia, pues prefiere darle la primogenitura al hijo preferido de la esposa que más ama, no de la esposa que menos ama. Entonces, pues es así, el hijo terco y rebelde, Deuteronomio 21 del 18 al 21. Bueno, qué casualidad, ¿verdad?, que estamos estudiando precisamente en el vídeo anterior de Deuteronomio y en el que vamos a ver esto del hijo aborrecido, estamos viendo esto, así que no se lo pierdan también. Bueno, yo creo que con estas explicaciones que yo les he brindado, creo que será mucho más fácil de comprender este post que pusimos ayer y espero que sea de utilidad y sobre todo de actualidad, porque por eso me ha parecido conveniente hacer un vídeo de él. Bueno, pues eso es todo. Solo me queda orar al Padre que abra los ojos, sobre todo de la iglesia cegada, la iglesia en cautiverio babilónico, para que vean lo que es el estado actual de Israel, que el Señor traiga salud de tabernáculos y que el Señor proteja a todos aquellos que el Señor está llamando a ser vencedores y que Peniel precisamente está llamando a ser vencedores y preparándolos para la transfiguración. Si usted aspira a ser un vencedor, tiene que someterse a los tratos del Señor, tiene que atreverse a cruzar el Jordán y enfrentar a los gigantes y entregarle al Señor aquello que le está pidiendo, no se olvide. Bueno, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y sin más que comentarles, emplazándoles hasta el viernes, hasta entonces, pásenlo bien.